Parece que el aborto es un tema de nunca acabar, un tema que volverá una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Incluso parece ser el acto de iniciación fundamental para ser una feminista, o bien una buena feminista. Y de allí que aparezca esta insistencia de una y otra vez, y volver a tratarlo una y otra vez, y volver con el tema una y otra vez. Y bien, y de allí también se entiende que cuando uno va de salida y cree ingenuamente que ha terminado el asunto, el tema vuelve y lo meten a uno adentro de un tirón. Cuando pensaba ya dejar de lado el tema del aborto para tratar otros temas, se me aparece una Claudia salvaje que aplica el feminismo y resulta súper efectivo. Por lo que aquí vamos de nuevo con el aborto de la mano de nuestra querida y nunca bien ponderada periodista y feminista colombiana Claudia Palacios. Que Dios nos ampare. El mismo día que unos jóvenes asesinaron al economista del Banco de la República, Álvaro Torres, en el barrio de La Paz, de Bogotá, el Senado argentino negó el derecho al aborto en todos los casos, hasta la semana 14 de gestación. No puedo evitar relacionar estos dos hechos porque me resulta incomprensible la defensa de la vida entendida como un pálpito de células en el vientre de una mujer frente al desprecio por la misma con el que las sociedades forman a sus ciudadanos, nos dice nuestra periodista. Pero, a ver si entendemos esto de una buena vez. El aborto no es un derecho en sí mismo. A lo sumo, en algún lado, será cubierto por un derecho, pero no es un derecho en sí mismo. No hay formulación alguna o razonamiento que muestre esto, y sin embargo, los grupos pro aborto lo repiten una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, sin justificar para nada eso. Ni siquiera dan una mínima argumentación de por qué debería ser considerado un derecho, solo repiten que lo es. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo no es el equivalente al poder o no poder realizarse un aborto. No se acaba en eso ese derecho, no se circunscribe a eso nada más, es mucho más amplio. Pero aunque fuera un derecho, no fue rechazado porque hubiera grupos antiderechos de la mujer, como se ha repetido hasta el cansancio una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, quizás aún más de que es un derecho. No se lo rechazó por alguna tendencia opresora patriarcal, ideología conservadora o posición religiosa antigua que busca negar los derechos de las mujeres. Simplemente se lo rechazó porque fue un proyecto que legalmente era totalmente inviable. Era un proyecto pésimamente escrito y que incluso iba contra toda la legislación argentina, comenzando con la misma Constitución. Argentina dejó establecido que la protección de la vida inicia en la misma concepción, lo cual está claramente expresado en sus leyes, las cuales están en concordancia con los tratados internacionales, puesto que son constitucionales para la Argentina, y por lo tanto ninguna ley puede contradecirlos, obviamente. Este fue el principal motivo para rechazar el proyecto. El proyecto era anticonstitucional, un obstáculo que difícilmente pueda ser ignorado. Pero no fue el único motivo para el rechazo. Además de los errores que cometía, de su pésima redacción, agujeros legales y problemas con derechos ya consagrados como la objeción de conciencia, el proyecto comprometía seriamente el sistema de salud de Argentina. El aborto debía realizarse en situaciones paupérrimas en un plazo irrisorio, y que de no ser cumplido podía acabar en condenas penales de los profesionales involucrados, incluso si estos rechazaban hacer el aborto porque no existieran las condiciones mínimas para ofrecer las garantías de seguridad necesarias a la mujer. Dicho de otra forma, si se negaban porque no podían asegurar que fuera seguro, podían ser incluso condenados por ella y verse forzados a realizar el aborto. En resumen, en Argentina se evaluó el proyecto y se concluyó que iba no solo en contra de nuestra legislación, sino que hasta iba en contra de nuestra misma ley madre, la misma Constitución, y contra el mismo sistema de salud ya bastante golpeado. Para nada fue una decisión caprichosa o arbitraria al rechazar el proyecto, no fue una negación de derechos, fue la negativa a un proyecto por demás pésimo, directamente desastroso, un completo mamarracho legal. Pero esto no es lo que realmente detesto, es que antes y después de la votación en el Senado aparecieron personas fuera del territorio argentino, sin conocimiento mínimo de las leyes del país, sin siquiera informarse o tener la intención de hacerlo de la situación argentina, criticando la decisión del rechazo al proyecto de legalización como si fuera un acto
totalmente caprichoso y arbitrario. Aquí se negó un derecho, salían a decir sin más, y detesto aún más cuando la que lo dice es una periodista la cual supuestamente debe informarse primero para informar al resto, y claramente no lo está. Por ejemplo, debería saber que la ley argentina contempla ciertos casos de excepción penal en el aborto y que hace unos años un fallo de la Corte Suprema Argentina ratificó y amplió. Así, la mujer víctima de una violación o abuso o en que peligra su vida por el embarazo que tiene, puede realizarse un aborto sin ser penada. Ahora, con respecto al caso de Álvaro Torres, no tengo la información necesaria para hablar o decir algo. Así que la mejor opción es no tratar de comprender la supuesta relación que presenta nuestra bien amada periodista de ese caso y el aborto. No tengo la información necesaria para hacerlo, para ver la relación que pretende. Por lo cual prefiero callarme en este punto. ¿Se comprende? No es tan difícil, Claudia, no es tan difícil. Creo que difícilmente se convertirá en delincuente una persona que haya sido criada con la debida atención de sus padres y las más elementales oportunidades. Por eso me resulta inaudito que se le niegue a las mujeres la posibilidad de hacerse un aborto seguro cuando creen que no son capaces de brindarles dichas oportunidades y atención al hijo por nacer. Esto, dicho de otra forma, es que los pobres no pueden asegurar que sus hijos no salgan criminales o hasta asesinos. Así que antes que un pobre se convierta en un criminal, habría que evitar que nazca porque es altamente probable, casi destinado, que el pobre termine de criminal o asesino. Así, el aborto, si me disculpan la expresión, sería la forma de matar al perro, pero no para que no esparza la rabia, sino matarlo incluso bien antes de que pueda tener la más mínima posibilidad de contagiarse de la rabia, incluso la más remota. Si no hay perros, imposible que la rabia pueda siquiera aparecer. Esta parece ser la lógica que intenta defender nuestra bien amada feminista y periodista Claudia Palacios. Estoy convencida que en esos casos el aborto es un acto de responsabilidad mínimo ante el hecho irresponsable de haber tenido relaciones sexuales sin protección, ante la promiscuidad misma o ante la falla de un método anticonceptivo. Dejen que lo repita. Estoy convencida de que en esos casos el aborto es un acto de responsabilidad mínimo ante el hecho irresponsable de haber tenido relaciones sin protección, ante la promiscuidad misma. Veamos, ¿por dónde empezar? Recuerdo cuando estudiaba seguridad industrial, allí aprendí algo interesante, ¿no? Solo hay dos momentos en un accidente, un antes y después. No existe un durante el accidente. El antes es lo que todos conocen como prevención y el después no sería más que el control de daños. Pero no hay un durante el accidente, no hay accidente que esté sucediendo. Si hay un accidente es que este ya sucedió. Por ejemplo, no hay incendio sucediendo, sino que se intentó que algo no se prenda fuego y ahora está quemándose. Así que cuando empieza a quemarse, cuando el accidente supuestamente está sucediendo, ya ha sucedido, la cosa está quemada. Se ha quemado algo y solo nos queda tratar de solventar esos daños, esas quemaduras, ¿sí? Esos daños que ha hecho el fuego. Pero la cosa ya se ha quemado, ya se ha dañado. Ciertamente controlar los daños es un acto de responsabilidad. O bien es responsabilizarse de las consecuencias de esos actos. Pero esto es diferente si no hay un acto de prevención antes. Cuando el control de daños surge sin haber intentado alguna prevención, sin mostrar un compromiso para evitar daños o asumir consecuencias, no es más que un acto para cubrir una negligencia, para cubrir una irresponsabilidad. Aunque podría estar de acuerdo que es algo esperable que se ejecute un acto de responsabilidad para reparar los daños producidos por la propia negligencia, no puedo estar de acuerdo que sea un acto que se deba alabar o al menos promover u olvidar en qué contexto se ha ejecutado. No es equivalente a prevenir y luego, si eso falla, ocuparse de las consecuencias. No fue en el espíritu de evitar o comprometerse de las consecuencias, sino en deshacerse de ellas. Aquí es donde entra el asunto de lo gratuito, altamente discutido. Este acto de ocuparse de las consecuencias de la propia negligencia es un acto que la misma persona negligente debe realizar. No se espera que otro cubra las consecuencias de sus actos y menos aquellos producidos por su negligencia. Los daños o consecuencias no son más que responsabilidad de la persona que ejecutó el acto y de nadie más.
Considerar que el aborto debe ser gratuito es pensar que el Estado debe responsabilizarse por los actos de otro, que debe responsabilizarse por los actos cometidos por las personas adultas con plena conciencia de sus actos y de sus consecuencias. Y obviamente si lo haría, ese acto de responsabilidad no sería un acto de responsabilidad de la persona, sino del Estado. La persona no se habría responsabilizado de nada. Le habría pasado toda la carga moral y ética de sus actos al Estado y nada quedaría para ella. Así que no sería un acto de responsabilidad de la persona, sino del Estado, repito. El Estado podría ayudar. Repito, ayudar a aquella persona que realizó prevención y ésta falló. Incluso podría ayudar a la negligente, pero repito, estaría ayudando. Estaría no responsabilizándose de los actos, sino brindando una forma de que esta persona pueda responsabilizarse de sus actos, que pueda cumplir con esa responsabilidad. Pero el hacerlo gratuito implica que toda la carga de la responsabilidad pasa al Estado y no a la persona. Las relaciones sexuales son una necesidad fisiológica que idealmente, creemos algunos, debe ser solventada por él o la compañero, permanente a quien se ama y respeta, pero que no siempre sucede así. Debo discutir esta idea en particular aquí de las relaciones sexuales como necesidad. No lo son. Podríamos decir que son un simple impulso, pero también estaría mal. Es más bien un deseo, unas ansias de placer físico. Está por demás claro que los seres humanos se ven impulsados por estas ansias con frecuencia y una de las formas de satisfacerla es el coito. Pero no la única. Existe una amplia variedad de formas de encontrar satisfacción sexual además del coito. Sin embargo, estas ansias sexuales no han matado a nadie. Abstenerse de cualquier tipo de actividad sexual, ya sea por coito o no, no es algo que haya matado a alguna persona. Por lo tanto, no es necesario ese placer sexual para vivir y por lo tanto no es una necesidad. Comer, beber y respirar claramente sí son necesarias. Nadie puede vivir sin comer, beber o respirar. Pero de satisfacerse sexualmente todos pueden. Sí, no es bonito, no es un estilo de vida sencillo, pero no es mortal. Ese es mi punto. Y aunque el satisfacer el ansia sexual no sería necesario, tampoco hacerlo por medio del coito. No es la única forma, por lo tanto en cualquier situación el coito no es una necesidad. La gente puede abstenerse de él sin morirse, la gente puede abstenerse de tener coitos que llevan a la reproducción. Muchos encuentros sexuales están motivados por la mera atracción física, el consumo de alcohol y otros alucinógenos, o por el simple deseo legítimo, por cierto, de experimentar y darle placer al cuerpo. Ya aquí no hablamos de descuido, no hablamos solo de una preocupación relajada o ninguna preocupación por las consecuencias del sexo. Tampoco de un encuentro sexual donde los métodos de prevención fallaron. Estamos hablando directamente de un acto de completa y total irresponsabilidad. Hablamos de lanzarse sin control o preocupación alguna al sexo, incluso bajo la influencia de sustancias que debilitan el control y la voluntad. Hablamos de un acto no de simple negligencia, sino ya de extrema negligencia y aún más, completo desinterés por cualquier consecuencia de los actos sobre uno y sobre los otros. Querer hacerlo solo porque se desea hacerlo, sin preocuparse por nada más, sin preocuparse por las consecuencias de nada. Hacerlo y que sea lo que sea. El Estado debe cubrir las consecuencias de personas adultas que se entregan al sexo inseguro y que no parecen preocuparse ni por ellos mismos y además bajo la influencia de sustancias. ¿Por qué debería el Estado responsabilizarse de los actos de estas personas que no pueden siquiera abstenerse de tener sexo por alguna sola vez? Como decía, el tener un aborto en estas situaciones no es un acto de responsabilidad, sino un acto de cubrir negligencias. Y por lo visto, cubrir un acto consciente de negligencia. ¿Por qué el Estado u otra persona debe cubrir las consecuencias de una persona que con plena conciencia decide tener sexo sin protección y que además lo puede llegar a hacer con la conciencia embotada por alucinógenos y o alcohol? Ninguno de los anteriores, creo yo, debe ser el punto de partida para algo tan trascendental como traer una vida al mundo. Bien, pero el inicio de una vida no condiciona esa vida o la ata a un fatal destino. Muchos genios han nacido en la pobreza. La pobreza de sus inicios no ha evitado que sus vidas sean ejemplares o dignas de emular. También muchos asesinos, dictadores y tiranos han nacido en cuna de oro y no por eso sus vidas son modelos a seguir.
Es irrelevante cómo uno haya nacido para definir su valía como persona. Tu nacimiento, tus padres, tu educación, tu barrio, tu historia, tu nacionalidad, tu sexo, etcétera, 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 no define tu valor como persona, sino las decisiones que has tomado y los actos que cometiste en base a esas decisiones. Nacer producto de un encuentro casual o de un encuentro bajo la influencia de drogas para luego ser descuidado o directamente abandonado, no te hace la persona que eres, sino lo que decidiste hacer con ello. Por lo que considerar el nacimiento para evaluar la calidad de una persona es actuar bajo un prejuicio. Dicho más sencillo, es discriminar por cómo uno ha nacido. Así empieza el desprecio por la vida. En el momento en que los progenitores deciden dar a luz, sin haber valorado si pueden ofrecer una vida digna a ese cúmulo de células por nacer, o cuando se resignan a parir porque la ley no les permite abortar o la religión dice que es pecado. También el desprecio por la vida consiste en pensar que su destino está sellado por cómo fue concebido o en donde ha nacido. Consiste en ignorar la potencialidad de la vida, en despreciar esa vida por surgir. Es despreciar la vida al no darle, cuando menos, la oportunidad de mejorar. Más pecado es dar a luz a un ser humano al que no se le dará tiempo, paciencia, sacrificio, amor, alegría, recursos y todo lo demás que requiere para que desarrolle su talento y enfrente sus debilidades. Ciertamente sería un lamentable inicio, pero como dije, nadie puede saber qué le deparará a ese chico. Puede que no escape de ese inicio, pero puede que sí. Debemos pensar que tal inicio los condiciona si está todo perdido y debemos borrar a ese niño porque solo su inicio es malo porque ha nacido en una situación de pobreza que además no es culpable de sufrir. ¿No deberíamos mejor lograr que tal situación no exista en vez de pensar que el aborto solucionaría eso, cuando en realidad el aborto hace que todo siga igual? Como muchas veces se ha marcado, el aborto hace que la persona siga en las mismas condiciones que la llevó a abortar. Si la pobreza las condujo al aborto y el aborto no elimina la pobreza o cambia algo la situación que la lleva a abortar, es razonable pensar que esa mujer que abortó lo volverá a hacer. Si realmente queremos cambiar algo de la problemática del aborto, deberíamos enfocarnos en cambiar las condiciones que conducen a abortar. El aborto no es más que un final posible de una línea llena de diferentes decisiones y bifurcaciones. Es la última medida que se toma, por lo tanto no afecta en nada a todo lo que ha llevado al aborto y por lo tanto el aborto seguirá pasando por más legalizado que esté. Incluso aumentaría, ya que sería libre, sin gastos ni compromiso alguno para la persona que aborta. En vez de resolver el problema, todo seguiría igual, o incluso peor. Y más daño le hace a la sociedad llenarla de personas levantadas con esas falencias que el hecho de dar el mensaje supuesto de desprecio por la vida, según argumentan quienes se oponen al aborto. Las personas se convierten en padres tras meramente suplir una necesidad fisiológica. En el mejor de los casos, criarán ninis y en el peor, delincuentes. De nuevo, nuestra periodista feminista predilecta, de forma más clara, dice que las condiciones del nacimiento son determinantes en el tipo de persona que se es o se será. Quizás no sea esto desprecio por la vida, pero sí parece ser un desprecio, una discriminación clara para las personas pobres. Desde su primera columna parece tener el prejuicio contra ellas, no parece considerarlas dignas de confianza y por eso cree que el Estado debe actuar por ellas para salvarlas de convertirse en una carga. Por lo tanto, su esterilización o el aborto es una medida válida que mejoraría la salud del Estado. Además, esto se une a la idea que el aborto sería una medida para reducir el crimen. Al ya no nacer criminales, en el futuro la criminalidad bajaría. No criminales nacidos, no crimen en el futuro. Esta idea ya la traté antes, pero en resumen es la idea de que se nace criminal, ya se es criminal al nacer. Y todo esto no es más que declarar el fracaso social, es decir, que no se puede cambiar las condiciones de pobreza y por lo tanto deberemos pelear con sus consecuencias, como el crimen o las personas no productivas. Estos ni estudian ni trabajan. Pero el aborto no cambia las condiciones de pobreza, las que supuestamente llevarían a la criminalidad, solo permite lidiar con esas consecuencias. Así que aquí el aborto no es más que una declaración de fracaso sobre la condición social, de nuestra imposibilidad de poder erradicar la pobreza o la criminalidad. Es simplemente darse por vencido. Pienso en otras necesidades fisiológicas de los seres humanos que se solventan en un sanitario y se descartan por un sifón. Y me parece que negar el derecho del aborto es comparable a tratar la vida humana como un excremento, sacar del cuerpo el producto de una necesidad fisiológica y echarlo al sifón que es esa sociedad que desprecia la vida. Y en Colombia sí que la despreciamos. De nuevo, no sé nada de cómo tratan la vida en Colombia. No puedo decir nada sobre la sociedad colombiana. Por lo que es mejor callarme sobre esto. Se comprende mejor, Claudia, no es tan difícil.
Pero sí puedo decir algo al respecto de la comparación que hace. Nuestra bien amada periodista le parece que es más loable acabar con el niño antes de darle siquiera la mínima oportunidad de vivir y pelear por una vida mejor. Si eso no es despreciar la vida, es cuando menos despreciar la potencialidad de la vida de la persona por venir. Es despreciar al pobre por la mera situación en la que vive, y el aborto resulta en una expresión del desprecio por estas personas por solo ser pobres. Esta semana, en el Fondo de Población de Naciones Unidas, reveló que nuestro país es el que menos invierte en juventud de todo el continente, solo el 1.6% del PBI. Aún así, muchos insisten en que nuestra ventaja es el bono poblacional, porque tenemos el 27,7% de ciudadanos jóvenes disponibles para trabajar. Vaya ventaja si esos jóvenes son el segmento de población más desatendido presupuestalmente por el Estado, y creo no equivocarme si digo que emocionalmente por sus padres. Como ya lo anunciaba, toda la cuestión se vuelve de nuevo hacia el tema del gasto del Estado. Tema recurrente y al parecer justificación suficiente para impulsar planes de planificación familiar audaz. La valoración de las personas pasa en su columna aquí otra vez por el dinero que gasta el Estado. Es el criterio que tiene para evaluar qué vida vale más, ya que los pobres solo criarían personas que ni trabajan ni estudian, que no aportan nada a la sociedad y aún peor criminales. El gasto para mantener vagos y criminales será mucho mayor que el gasto del Estado hará con solventar el aborto. No importa para nada la potencialidad de esas vidas, ya que todo está definido por la clase de padres y la situación en la que uno es concebido, ya que todo está definido desde la misma concepción, incluso antes. Por lo tanto, para evitar el gasto innecesario, una carga para el Estado, los pobres deberían dejar de reproducirse. Esta es la lógica que destila la columna de nuestra bien amada periodista desde su primerísima entrada. No conozco al capturado por ser el presunto autor del asesinato de Álvaro Torres, a quien tampoco conocí, pero preferiría que Torres siguiera vivo y que el capturado nunca hubiera nacido. Y aquí el argumento que muchas veces dicho por posiciones a favor y en contra del aborto y refutado en ambos casos. Nuestra periodista asume que el asesino nació asesina y que se convirtió en uno, y así que el aborto hubiera eliminado a un futuro asesino, hubiera evitado que ese crimen sucediera. Esto es solo posible de afirmar si pensamos que nuestro nacimiento dicta quiénes somos, quiénes vamos a ser y los actos que vamos a realizar. Es suponer que con el aborto hubiéramos eliminado a ese criminal o incluso a alguien peor. Pero nuestra cuna no dicta quiénes somos. Podríamos haber eliminado también a un Mozart o a un Einstein. Nada está definido al nacer. Nunca sabremos qué clase de persona será el niño por venir. Ya ha venido al mundo, como sociedad tenemos que lidiar con él, exigir que en la cárcel aprenda lo que sus padres no le enseñaron, el respeto por la vida. Primeramente me es completamente ingenuo pensar que en la cárcel se enseñan estos tipos de valores, que es lugares perfectos para aprender estos tipos de valores. Pero bien, si hablamos de respeto por la vida, debe decir que esta comienza cuando se empieza a valorar a la persona, incluso a la persona ya nacida, y se la valora por sus actos y no por la cuna donde ha nacido, como ha hecho en todo este artículo nuestra querida y bien amada periodista. Empieza por valorar a las personas y ésta se la valora por sus actos, no por dónde han nacido, cómo han nacido, quiénes son sus padres, ni en qué situación social están. Cierto es que las personas son capaces de grandes daños y de grandes obras, pero eso nada depende de la cuna donde se ha nacido. Repito, no depende de la cuna donde uno ha nacido. El respeto por la vida empieza por el respeto hacia la persona ya nacida. El respeto a sus potencialidades no comienza con discriminar prejuiciosamente por donde uno vive, donde ha nacido y quiénes son sus padres, y mucho menos por cómo uno fue concebido, y menos por cuánto el Estado gasta en ella.